la molestia, el rechazo del Congreso de Intendentes a un artículo de la rendición de cuentas, el 207, este proyecto de rendición de cuentas que está planteando que de algún modo las partidas de las intendencias sirvan para cubrir realojos o nuevos asentamientos que se puedan producir en los diferentes departamentos y que no sean inhibidos por la policía territorial, que es la que trabaja en todos los departamentos para evitar. Lo que dice la ministra de Ambiente, la ministra, perdón, de Ambiente no, perdón, ya no es, la ministra de Vivienda, Ambiente no, es, bueno, pero si las intendencias avisan o alertan al gobierno central que se está dando la formación de un nuevo asentamiento, así no aplicaría el tomar esas partidas para hacer los trabajos de realojo. Pero sin embargo los intendentes entienden que esto es un riesgo, que no les corresponde, que es un problema que tienen que resolver entre todos. Alejo Umpierres, el intendente de Rocha Blanco, es uno de los que se está abanderando con este discurso. Se van a generar como una suerte de grupo de intendentes representando a todo el sistema político para ir a hablar con el presidente de la República, a ver qué margen de cambio puede haber. Lo tenemos vía Zoom a Umpierres. ¿Cómo anda, Umpierres? ¿Es así como estábamos relatando acá? ¿Están ya pensando en una reunión para hacerle el planteo formal al presidente de la República? ¿Cómo está? Buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes. Obviamente, este artículo 207 nos genera un grado de preocupación, porque siempre las normas uno tiene que mirarlas en la perspectiva, no las puede mirar atadas a momentos concretos de la política, sino desde el ángulo institucional. En los gobiernos departamentales han generado una muy buena sinergia con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de lo que es la planificación conjunta, la supervisación de obras, el cofinanciamiento a través de partidas de descentralización que fueron productos de la reforma de 1996 impulsada por el Partido Nacional, que obviamente está dentro de esas reglas institucionales de juego, esa suerte de condicionamiento, de la supervisión de obras, de que si esas obras no se ejecutan se pierden los dineros, etcétera. Pero de ahí a sumar condicionantes que eventualmente, además, con el transcurso del tiempo pueden ser un mal antecedente para generar nuevos condicionantes por otras razones, de cómo llegan o cómo se condicionan partidas que por otro lado nada tienen que ver con la ejecución de obras, sino que sería con la policía de la edificación o con la policía en tanto materia de ocupaciones ilegales, nos parece que no correspondería. Nosotros, en el caso nuestro, además, Rocha es un departamento por demás preocupado por esa temática. Hemos tomado una actitud militante, como es sabido, atacando las ocupaciones ilegales, atacando las posesiones ilegítimas, defendiendo lo que es el patrimonio común de todos los rochenses, que es la costa y los espacios públicos, y aún en los espacios privados que han sido usurpados por otros privados. Pero nos parece que esta norma coloca un sesgo peligroso, porque aparte esa supervisión no está hecha por ningún tercero imparcial, sino sería hecha por aquel mismo que da el dinero. Entonces, es una cuestión por demás compleja que yo creo que sería bueno dejarla en el olvido. No te entiendo. A ver, ¿la policía territorial es resorte del gobierno central, no de las intendencias? No, hay distintas. Primera cosa, tenemos una ley de ordenamiento territorial nacional donde hay competencias compartidas entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales. No hay áreas de exclusión. Lo cierto es que los gobiernos departamentales, por estar en el territorio, somos aquellos que tenemos obviamente el primer contacto con todas estas temáticas, y muchas veces, incluso de hecho, sucede, y de derecho también, que paulatinamente las intendencias van asumiendo cada vez más funciones que el gobierno central no tiene la posibilidad real, a veces humana o de infraestructura, de realizarlas en el territorio. Pero de ahí que asumamos a solicitud del gobierno central en forma concertada, como vamos a hacerlo en breve con los registros de Estado Civil, que antes se llevaban en el Poder Judicial y en el Ministerio de Educación y Cultura, que era, digamos, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, que ahora lo hagan las intendencias. Está bien que lo hagamos todos en facetas concertadas, pero este camino no creo que sea el correcto. Pero
¿Las intendencias están cumpliendo con su rol de policía edilicia, territorial, como es que le llaman? Porque en realidad, si es una obligación de la intendencia y si vos cumplís con avisar, ya no te estarían sacando nada de esas partidas. Directamente lo que hay que hacer es notificar y nada más. Vos decís que eso igual es riesgoso y que requiere que se Yo derogue. digo que el mecanismo de la policía aparte depende de muchas cosas más, de la policía administrativa y de la policía de las construcciones, de la policía en materia de ocupaciones. Primero, que no es solamente una cuestión municipal, es una cuestión del Estado central, porque cuando hay ocupaciones o usurpaciones a denuncia de privados o de particulares, son cuestiones del Poder Judicial o son cuestiones del Ministerio del Interior también. Okay. Por eso hablo de competencias compartidas y nadie está hablando de limitarle recursos a las fiscalías o al Poder Judicial por eventuales inacciones, que de hecho las tenemos y graves desde el Poder Judicial, de las fiscalías, porque cada vez que hacemos una denuncia de ocupaciones, y esta es la realidad, muchas veces duermen el sueño de los justos, pasan después largos tiempos que terminan consolidando situaciones de hecho en situaciones de derecho, y esto es bastante común en todo el territorio. Esto nos ha llevado, por ejemplo, a tratar de coordinar actividades, ahora que hemos empezado una andanada de demandas judiciales contra ocupantes ilegales en Rocha, a coordinar con la Fiscalía y el Poder Judicial para poder realmente tener una actividad armónica y que se entienda que las intendencias no estamos haciendo un trabajo por la galería, sino que estamos haciendo la defensa del patrimonio público, de los espacios de todos los ciudadanos, y aún en aquellos casos de espacios privados que son ocupados y cuyos titulares muchas veces están en el exterior. Upierres, ¿de cuánto dinero estamos hablando para el caso que no se le diera esas partidas específicamente? ¿O depende de cada departamento? Depende de cada departamento, porque todos tenemos un porcentaje diferente de las cuotas de descentralización, pero es una suma fuerte. Digamos, la partida del 214 son las partidas conocidas como de libre disponibilidad, aquellas partidas que pasan sin ningún tipo de condicionamiento a la intendencia para el manejo interno de los gobiernos departamentales. En esta cosa nosotros queremos ser celosos guardianes de la descentralización, que es aparte una posición histórica del Partido Nacional. Upierres, ¿esto no puede de alguna manera denotar una posible ausencia o alguna dificultad en una planificación estatal de lo que es una solución de vivienda? Porque si cada intendencia tendría que planificar la solución habitacional con distintos planes, cada una aplicándolo de manera diferente, ¿no llevaría a que no haya unanimidad en lo que es un proyecto país que debería partir tal vez del Ministerio de Vivienda? No, pero acá estamos hablando de cosas diferentes. Una cosa son los planes de vivienda y su implantación en el territorio, y otra es el tema de las ocupaciones ilegales. O sea, son dos temas absolutamente diferentes. Claro, pero ¿no sería órbita del Ministerio de Vivienda también dar respuesta a eso? Reitero, el tema de las ocupaciones ilegales, el Ministerio de Vivienda está abocado a la construcción de viviendas. La policía de la edificación y de las ocupaciones ilegales corresponde indistintamente en distintas funciones a las intendencias, al Ministerio del Interior y también, obviamente, que al Poder Judicial y al Ministerio de Educación y Cultura a través de las fiscalías, y también concurrentemente al Ministerio de Vivienda. Es un conjunto de competencias que tenemos compartidas en distintas facetas, que incluso en algunas zonas llega a ser más complicada porque en la costa se suman competencias además de otros organismos estatales del gobierno central, pero eso lo que exige en todo caso es coordinación cuando es tema de ocupaciones o de ilegalidades. Pero la política de vivienda, a veces las intendencias tienen políticas propias de vivienda en sus direcciones de vivienda social, y el Ministerio tiene las suyas. Uruguay, en ese sentido, y es un problema estatal histórico, ha tenido distintas formas de iniciativa de construcción de viviendas desde distintos lugares, que a veces hace dispersar esfuerzos. Claro. Entonces, a ver, ¿se van a reunir con el presidente? ¿Cuándo se reúnen con el presidente? ¿Y qué le van a pedir? ¿Que quite ese artículo de la rendición? No, nosotros estamos charlando, nos reunimos en el Congreso de Intendentes, expresamos nuestra preocupación en lo que fue un diálogo que tuvimos en los integrantes de la bancada del Partido Nacional, que somos 15 de los 19 intendentes, y los caminos a seguir correspondientes es el diálogo parlamentario y es en las comisiones, sin perjuicio de que todos habitualmente tenemos reuniones con el presidente de la República, y el Congreso se reúne, los intendentes blancos nos reunimos a veces por algunos temas, como se hizo con el tema de la creación de los jornales solidarios, el programa ahora que se llama Oportunidad Laboral, que fue iniciativa salida del Congreso de Intendentes. Y entonces, pero no, por eso digo,
¿Qué quieren? ¿Que lo Obviamente, se modifiquen? ¿Que lo imaginará que vamos a quiten? tratar de dejar sin efecto el artículo. Por eso es lo que te Ese estaba es el fin. preguntando. Van a pedirle dejar sin efecto ese artículo. Exacto. Y bueno, esa es la visión que tenemos. y vos como Blanco, ¿qué margen de maniobra te parece poder con el presidente para que acepte, digamos, dar marcha atrás? No es marcha atrás, porque todos esos artículos, creo que la rendición de cuentas nunca es un documento congelado ni definitivo. Yo ya he vivido rendiciones de cuentas y he vivido presupuestos. Son conjunto de aspiraciones que además no significa que sea del presidente de la República, sino que naturalmente salen normas de las distintas reparticiones ministeriales y después entran al debate parlamentario a sustituirse, a pulirse, a mejorarse o a dejarse sin efecto. O sea, esto no hay que tomarlo a la tremenda, es parte simplemente de un juego democrático. Y en el Parlamento, la bancada nacionalista, ¿cuál es la mirada sobre esto? ¿Pudo conversar? Todavía no hemos tenido reunión porque es de muy reciente ingreso y posiblemente, obviamente, cuando venga este tema, desde la Comisión de Hacienda, se nos va a llamar al Congreso de Intendentes para dar nuestra opinión sobre el tema. Ahí va. Bueno, le cambio de tema ya para ir cerrando también el tema del COVID. Rocha salió del rojo, está todo el tema de la vulnerabilidad en frontera, la avanza bien la vacunación. ¿Cuál diría usted es el flanco débil en este momento del departamento de Rocha para seguir mejorando? Rocha va caminando a paso firme para llegar a zona amarilla, ya estamos en 17 de índice de Harvard, tenemos 50% con las 2 vacunas, 70% con una vacuna, 170 personas en este momento cursando la enfermedad y 9 casos nuevos el día de ayer en lo que es en un tobogán descendente afortunadamente de la enfermedad en el departamento. Y bueno, nosotros incluso hemos coadyuvado con cierre de oficinas municipales que, a pesar de que podíamos haber tomado la iniciativa de abrirla hoy lunes, preferimos mantenerla una semana más para ver si terminamos de pasar a zona amarilla o bajar 15 por lo menos, que es el tope que nos ponemos del índice de Harvard, para comenzar la tan ansiada apertura de actividades con aforos en los distintos rubros. Bien, ¿y cuáles serían entonces las aperturas consiguientes cuando se avance justamente en la baja de casos? Y vamos a estar obviamente habilitando todo tipo de espectáculos musicales, de espectáculos deportivos con aforo del 30%, que es lo que se estila. Por supuesto, carreras de caballos, sin cantina, y los espectáculos con el aforo del 30%, que es lo que es habilitado, y sin pistas de bailes en el caso de fiestas o de cumpleaños o de reuniones sociales. Bien, esto cuando se pasa al amarillo entonces. Exacto. Un poquito antes de amarillo podemos empezar a hacer lo que hemos fijado la barra de 15, estamos en 19, podemos empezar ya a abrir un poco la canilla. Bien, y el tema de la frontera con el Chuy, ¿lo tienen bien controlado? Es decir, hubo filtraciones en su momento por allí, ¿no fue por donde también se le complicó en algún momento al departamento? Costó más que a Rivera, obviamente, ¿no? Que también tiene frontera seca. Claro, costó más que Rivera. Sí, sin duda, pero Rocha nunca llegó a estar, digamos, en cumbres complicadas de COVID. Siempre tuvimos un control estable. Cuando pasamos a zona roja tampoco llegamos a una disparada tremenda, sino que siempre estuvimos en un nivel medio. Y la frontera, en el caso de Uruguay, es diferente del caso de Rivera, donde si bien es frontera seca, hay una gran comunidad del entorno de unas 200.000 personas. En Chuy es mucho más pequeño y además el caso de Rivera tiene una comunidad fronteriza mucho más amplia y próxima en un conjunto de ciudades que llegan al entorno del 1.000.000 de habitantes. En el caso de Chuy, que es solo Chuy, Brasil, del otro lado, una ciudad de 10.000 habitantes, lo más cercano que tiene es Santa Victoria dos Palmar, a unos 23 kilómetros, con menos de 20.000 habitantes, y de ahí hasta la próxima ciudad importante hay 200 kilómetros, que es Río Grande, 300 que es la ciudad de Pelotas, y en el medio un inmenso vacío geográfico que es la zona de las lagunas, la continuación de la laguna Merín y lo que se llaman los bañados del Taín, que es parte de todo un mismo ecosistema de bañados que es la continuidad de Rocha. Entonces eso genera una suerte de aislamiento geográfico que hizo que siempre estuviera más controlada la frontera rochense que las restantes fronteras, a pesar de ser una frontera seca. La última, Umpierres, ¿por qué los intendentes no quieren juntar las patentes con el peaje?
Discúlpame que no te escuché bien. ¿Por qué son reticentes a juntar las patentes con el cobro de peajes? Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Nosotros no tenemos problema que se utilice un mecanismo de automatización o de llegar por cuenta separada los peajes de las patentes. Las patentes son hoy día la principal fuente de ingreso de todos los gobiernos departamentales del país, más que los tributos territoriales. Son muy sensibles a cualquier modificación y eventualmente tenemos que cuidar de que los aumentos en la misma boleta al no poder desglosarse haga que la persona, al no poder tomar la opción de pagar un peaje, los peajes, que pueden ser muchos, en personas que transitan asiduamente, el caso mío, por ejemplo, que lleve a que queden impagos las dos cosas, los peajes y los tributos departamentales. Para nosotros eso sería muy inconveniente condicionar a eso. Es más, acabamos de aprobar una amnistía que se está implementando para patentes de rodado y obviamente esto es para traer la gente que está deudora del campo de la morosidad a la no morosidad. Entonces agregarle un nuevo costo que sería el de un precio en términos técnicamente hablando, en términos jurídicos, que es el peaje, mezclaría cosas de distinta naturaleza que no tienen que ir juntas. Claro, pero se está haciendo cuando uno no tiene de repente pasa y no tiene el telepeaje. En te va la patente. En Australia desaparecieron y van con los tributos, ya no hay más peaje. Hay una cámara que detecta, lo he visto las 6 veces que fui. Por eso el planteo sería que se haga de otro modo, porque ya se está haciendo así. No, pero no se incluye en la factura de la patente. Usted va, si quiere, hace un débito automático a su cuenta bancaria o lo paga con tarjeta de crédito. Y esas son las maneras que deben continuar. O hacerse, si se desea, por otra vía conveniada para que lleve una factura independiente, no tenemos problema. Pero me parece que sería como si pretendiéramos grabar, poner la patente en un mismo recibo para que usted pague, porque ya que lo hacemos y la tecnología lo permite, y bueno, y sume la contribución urbana, sume la contribución rural, póngale la patente rodado y si tiene un comercio agregue la tasa bromatológica. Total es todo lo mismo y usted lo paga. Claro. No. Creemos que cada cosa es un escaño diferente y que cada persona tiene derecho a medir su economía y tomar sus prioridades. Puedo pagar todo, pago todo. No puedo pagar todo, elijo qué pago. Alejo, muchas gracias por su tiempo esta mañana, que tengan suerte ahí en la reunión. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes siempre. Muy amables por la llamada. No, por favor, estaba pensando que eso que vos decís, Daniel, de que lo que pasa es que no tenemos cabeza europea, esto es Uruguay, es Uruguay. Tiene que ver con fuentes de trabajo también, sí, ¿no? Claro. O sea, si sacás los peajes, sacás Claro. personas que están trabajando allí. Pero yo recuerdo, o sea, ya hace años tú vas por una autopista, por donde quiera que sea, y donde había peajes no hay más. Las cámaras detectan la matrícula y después en el tributo que tengas que pagar, que puede ser la patente de rodado, porque obviamente no vas a estar mezclando otros tributos municipales, pero con la patente de rodado después te viene la cantidad de veces que usaste ese peaje. Sí, igual hay los funcionarios, los que trabajaban en los pasos de peaje, están en conflicto. De hecho, pasás y hay carteles que dicen que no a la falta de fuentes de trabajo. Recordemos que acá en su momento el ministro de Transporte, Heber, cuando lo era, dijo que se iban a reubicar esas fuentes de trabajo, es decir, nadie se iba a quedar sin un lugar, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo lo están manejando eso. Pero de hecho, más allá de eso, que se pierden fuentes de trabajo, me parece que culturalmente no es algo que aplique al Uruguay, el poder unir todo, como decías vos, sucede en Australia, ¿no? Sobre todo porque tenemos otro poder adquisitivo y los uruguayos vivimos con deudas. Esa es la realidad. No querés, claro. Digamos, no somos un Canadá o Australia que tenemos un nivel de vida buenísimo, ¿no? Porque cuando uno lo mira, el que vive peor vive como el mejor de los uruguayos, ¿no? Sí, y además los peajes son caros, igual en todas partes del mundo, ¿no? No se piense que acá, que en otra parte es caro también, ¿no? Y además otra cosa, te lo digo a vos, señora, cuando ves la barrerita levantada, decís, uy, zafé de pagar, no, ahí sí te lo cobran con la patente. Claro. Ahí sí te lo cobran con la patente. Te lo suman. Ahí tenés el ejemplo, entonces. Pero es distinto, como decía un Pierres, va por carriles separados igual. Vos igual la patente la vas a pagar, no quedás como deudor de patente. Lo que se plantea es que se unifica, entonces la gente no va a pagar ni el peaje ni la patente. Y eso es una erogación muy importante para las intendencias, que es su principal ingreso de divisas, de plata, ¿no? Para hacer obras y todo lo demás. Después está el que te tapa la chapa para que no. El que tapa la chapa, detecten. sí.
He visto o el de chapas últimamente, robadas, no sé qué sé ustedes chicos si han visto muchos autos sin chapa. Sí, yo tengo la respuesta a eso. Yo también. A ver. Hice una nota en la radio. Es porque la Intendencia de Montevideo, no sé el resto de las intendencias, estuvo con algunos atrasos Exacto. para otorgar las chapas y hay muchos 0 kilómetros. Gracias a eso empezamos a detectar la cantidad de autos que se venden y los autos están con con un papel pegado en el vidrio. Exacto, pero les doy un dato, porque me lo dijo una escribana que ustedes la conocen, que hace una vuelta salió también desde la Ribera. Sí. Hay intendencias que están empadronando los vehículos, aunque sea en otro departamento, con la chapa, se puede hacer con la chapa de Montevideo. Mirá. Bueno. Dato interesante. Qué interesante. Sí, pero eso, había atrasos en ese sentido, justamente por el justamente contexto por de eso. COVID. Y entonces habían Bueno, autos que... Me aclaraste una duda, me llamaba la atención. ¿Qué es esto? Yo ¿Qué está tuve la misma pasando? duda y fui y ¿Qué? llamé a Para que ver no te qué agarre el pasaba. radar, decía yo. Recuerden que se Pero, perdón, Claudia ¿Qué? María, ¿qué es más caro? ¿La multa por exceso de velocidad Ay, o no Claro. tener chapa? Recuerden Sí, que se vendieron ya lo- 4.500, 4.600 autos 0 kilómetros en el mes de mayo. En el mes de ¿no? mayo. Claro, por Sí, un eso. montón, ha Y ahí crecido queda el muchísimo. desnudo, porque no les ve las chapas. La gente no viaja y compra autos, amigas, amigos.